A veces el término animal se usa como insulto y está bien sentirse insultado porque una persona que le dice animal a otra normalmente lo hace de forma despectiva y lo hace con la intención de insultar. Y la intención es lo que cuenta. Pero claramente todos somos animales. Ahora, ¿cómo es que le llamamos animal a esto, que no tiene aparentemente ninguna respuesta al medio, y le llamamos planta a esto otro, que se mira que tiene una voracidad, que se está comiendo a otro ser vivo y que tiene muchísima más vigor que muchísimos de nosotros, incluso en la mañana? Entonces, dónde se traza esta línea? ¿Qué es lo que determina qué cosa es un animal y qué cosa no lo es? Justamente de eso vamos a hablar ahora. En primer lugar, si somos animales, tenemos una gran característica en común que tiene que ver con nuestras necesidades básicas, tiene que ver con el comer. En este sentido, se dice que somos heterótrofos. En biología pasa muchísimo esto. Hetero significa distinto y trofo significa comer. En este caso, que nos comemos a organismos distintos a nosotros, que tenemos que depender de otros organismos para incorporar nutrientes e incorporar energía a nuestro cuerpo. Lo vemos en todos los animales. Esta es una característica que tenemos en común. Esto es lo que es parte de lo que hace a los animales ser animales. Ese murciélago está comiendo, ahí están esas lombrices chupándose esa naranja, como pueden ver. Tenemos un mono araña, un mono de nosotros, de nuestro país, comiendo frutas. Un carnívoro es por definición un cazador que basa su estilo de vida en comerse a otros y que está arriba de la cadena alimenticia. Entonces se puede comer básicamente a quien él busque, a quien él decida. Entonces, animales fieros como estos claramente son heterótrofos, pero incluso estos tan pacíficos como se pueden ver son animales que por el hecho de mismo de ser animal consideramos inmediatamente heterótrofos, porque a diferencia de las plantas, todos los animales, incluyendo a los abanicos de mar y todos los nidarios, de los cuales vamos a hablar más adelante, no tienen la facultad de transformar sol en azúcar, energía solar en azúcar, que es justamente lo que hacen las plantas, y es un gran truco de la naturaleza. De hecho, este es el tipo de cosas que nos ponen en perspectiva y que debería hacernos olvidar por siempre términos como animales inferiores y animales superiores, o organismos inferiores y organismos superiores, porque diferentes organismos presentan diferentes virtudes que algunos no podemos ni siquiera imaginar poseer. Entonces, esa es la primera característica. Ser heterótrofo es una característica eminentemente animal. Ahora, no es que solo nosotros, los animales, somos heterótrofos. En realidad hoy vamos a hablar de algunas características que nos hacen ser animales, y es esa mezcla de características la que nos hace pertenecer a esa categoría taxonómica que llamamos reino y que le decimos específicamente reino animal. Existen hongos que son heterótrofos, existen organismos incluso unicelulares que también dependen de consumir otros organismos y que entonces no producen su propio alimento, es decir, no son autótrofos. El, una segunda característica que tenemos los seres vivos es que somos seres multicelulares. En pantalla tenemos a el hermosísimo y adorable cadejo, que tiene una fama terrible, pero que en realidad es un mamífero, un carnívoro, de un grupo que se llama mustélidos, animales de cuerpo largo y de patas cortas y de muchísima fuerza y de muchísimo talento. Son arborícolas, son nocturnos, tienen excelente sentido del olfato, excelente oído. Y este, al igual que todos los otros animales, sea invertebrado, sea vertebrado, sea acuático, terrestre, subterráneo, son seres multicelulares que, como podemos ver en la imagen, pues están hechos de células y células que conforman tejidos. Entonces, el hecho de ser multicelular es también una característica animal. De más está decir que no es exclusivamente animal, porque sabemos que las plantas y que los hongos y que otro montón de cosas en la naturaleza también son multicelulares. Recordemos, estamos hablando de una mezcla de características que nos hacen ser únicos como los animales, únicos como somos, pero el hecho de ser multicelulares tiene dos
características que es necesario comentar. Este bulto de células es el tejido epitelial, que es un tejido de envoltura. Ustedes recuerdan esto, hay muchos tipos de tejido epitelial, aquel tejido epitelial sumamente delgado para que el gas, por ejemplo, pueda pasar de afuera hacia adentro, como pasa en los alveolos de nuestros pulmones, donde se requiere que sea una capa muy fina de células, ese tejido epitelial simple, pero el tejido en general está en muchas de sus formas en todos los revestimientos de nuestro cuerpo. Esta característica de multicelularidad no es solamente un bulto de células como las que vemos ahora mismo en la pantalla, sino que tienen dos características. En primer lugar, lo que llamamos una adhesión celular y en segundo lugar, lo que llamamos una comunicación celular. Con respecto a la adhesión celular, ustedes habrán escuchado antes en biología general que las células tienen una infinidad de organelos, no una infinidad, pero tienen una cantidad de organelos, está el núcleo, el ribosoma, el retículo endoplasmático, y que entre ese tipo de cosas que se distinguen cuando se habla de la composición celular, se habla también de las estructuras de unión celular. Recuerden, estamos hablando de la segunda característica de la multicelularidad, y entonces cuando ustedes estaban en biología recordaban esto que vemos en pantalla, uniones estrechas, uniones de hendiduras, desmosomas en bandas, que son estructuras que se encargan de unir físicamente una célula con otra, pero no solo físicamente, sino que funcionalmente. ¿Ok? Recordemos que al hablar entonces de multicelularidad estamos hablando de dos características importantes que se desprenden de ser multicelulares, o sea, ser de muchas células. De nuevo, la biología siempre pegando prefijos y sufijos y haciendo que sean palabras que tengan sentido y usted no se tenga que memorizar porque ya sabe el significado de las partes. Entonces, al ser multicelulares, queremos decir que esas células están pegadas entre sí, es lo que llamamos adhesión celular, y aparte de eso que hay comunicación celular. Si se fijan, algunas de estas hacen físicamente canales que permiten el tránsito de sustancias, que permiten la realización de funciones coordinadas, porque comunicación celular es esto. Cuando nosotros, por ejemplo, nos insolamos en una marcha o estando asoleados a las 11 o 12 de la mañana, el sol nos pega en el cuerpo, nos pega en la piel, en las partes expuestas de nuestra piel. Pero ¿cómo es que insolarnos después nos da un súper dolor de cabeza y nos da sed y nos da todos estos síntomas horribles de la insolación si lo que nos asoleamos fue la piel? Precisamente porque hay comunicación celular. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esto? ¿Qué estamos escuchando? Es correcto. Por lo que me imagino que todo el mundo está pensando. Estoy completamente seguro que estamos pensando lo mismo. Son zapatos de mujer, son tacones. Y esto es así y ni siquiera estamos viendo qué está pasando, ni siquiera estamos viendo ese sonido, pero es algo que está almacenado en nuestra memoria y entonces es algo que sabemos que es así. Entonces, imagínense la cantidad bestial de comunicación celular que está habiendo en ese tipo de cosas. En primer lugar, escuchamos el sonido. Luego, eso entra por el oído, que estimula una serie de huesecillos, también formados por células, que se lleva hasta el cerebro, y el cerebro rebusca entre sus archivos mentales y recuerda a la infinidad de mujeres que ha escuchado y visto caminar. Es típico que cuando suena eso, todos los hombres o muchas personas voltean a ver quién será esa persona de los tacones, porque normalmente alguien que anda en tacones es alguien que anda guapísimo. Entonces ya estamos tan acostumbrados a eso que incluso esperamos ver a alguien con cierto aspecto. Entonces vean cuánta comunicación celular está habiendo ahí. Eso es órganos interactuando, llevando a nuestra memoria, haciéndonos responder al medio. Entonces, somos organismos multicelulares, correcto, pero donde hay algún tipo de comunicación celular. En algunos casos, en organismos que se les llama primitivos, hay cierto tipo de comunicación celular, hay reproducción que depende de la comunicación celular, hay alimentación, hay intercambio gaseoso, hay un montón de procesos y en nosotros no digamos, hay un montón también de procesos que dependen de muchísimos órganos coordinados y funcionando de una manera armónica. Ahora,
Si veamos la tercera característica, ya hablamos de que somos heterótrofos, ya hablamos de que somos multicelulares con la capacidad de tener células adheridas y comunicantes, y el último característica es que tenemos lo que llamamos desarrollo por etapas. Lo que vemos ahora mismo en pantalla es un embrión, el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, todos sabemos que del óvulo y el espermatozoide se forma lo que conocemos como cigoto. Esa es una bola de células que se originó, luego de estas dos células se combinaron, el espermatozoide y el óvulo, eso empezó a duplicar las células y después fueron 4, y después fueron 8, y después fueron 16, y después 32, y después fue haciendo esta bola hueca, que es lo que conocemos como embrión, que luego empieza a doblarse para adentro. Es como que tuviéramos eso, un globo inflado al cual empezamos a meter el dedo, a empujar el dedo, ¿sí? Y entonces eso empieza a ser un hundimiento, una concavidad. Eso es lo que hace esa blástula, y esa penetración llega hasta el otro extremo. Entonces, eventualmente, eso que vemos en la pantalla, eso puede tomar diferentes formas. Nosotros somos seres celomados, vamos a hablar de eso más adelante. Estamos refiriéndonos a la última imagen de la derecha abajo. Ese es un organismo donde ese embrión empezó y terminó su hundimiento, por así decirlo, y eso forma lo que conocemos como boca y el otro extremo conocemos como ano. Entonces, ese desarrollo embrionario es el que determina que los organismos sean muy diferentes entre sí y es el que determina que hayan especies diferentes entre sí. Entonces, gracias a este desarrollo embrionario es que tenemos toda la diversidad animal que tenemos. Todos empezamos en la reproducción sexual siendo un espermatozoide y un óvulo que se unen, pero luego nuestras diferencias de lo que llamamos plan corporal, que son nuestras características físicas, que nos hacen, hablando como animal, tener alas, tener cuernos, tener glándulas mamarias, tener pelo, tener caparazón, tener músculos expuestos como los moluscos. Entonces, eso está dado porque nuestro embrión está programado genéticamente para desarrollarse de cierta forma. Entonces, esa diversidad se logra gracias a la tercera característica que conocemos como desarrollo por etapas. ¿Qué etapas? Estas. ¿Ok? Las etapas de la embriología, las etapas de este tipo de desarrollo. Entonces, estas son características que hacen a los animales ser animales. Recordemos que el paso que está antes de ese cigoto es la unión de un espermatozoide con un óvulo. Entonces, decíamos antes, una especie es una especie cuando puede reproducirse con otro animal y ese animal dejar hijos que también son fértiles. Independientemente se parezcan, independientemente sean diferentes, independientemente le llamemos igual o le llamemos distinto, si dos animales son capaces de reproducirse y generar hijos, y que esos hijos generen hijos, entonces estamos hablando de una misma especie. Entonces, esa especie va a ser heterótrofa, va a tener desarrollo, va a ser multicelular y va a tener desarrollo por etapas. Ahora, lo que quiero llegar es, para finalizar con esto, características del reino animal, que es del que se encarga la zoología. Las especies tienen esta diferenciación de no poderse reproducir con todas, sino que solo con las que es de su misma especie, porque hay dos conceptos importantes, lo que conocemos como barreras precigóticas y barreras postcigóticas. Pre significa antes y cigoto es eso que vemos en pantalla, un huevo fecundado, un óvulo fecundado. Entonces, una barrera precigótica es un impedimento para la reproducción que se da antes de la formación de un cigoto, o sea, antes de que dos animales tengan sexo. Entonces, ¿qué tipo de barreras hay para eso? Uno, que vivan en lugares diferentes. Por ejemplo, uno en un hábitat y otro en un hábitat muy aparte, muy diferente, con condiciones distintas. Esa es una barrera precigótica porque ni siquiera se van a conocer, entonces no va a haber un cigoto. Otra barrera precigótica es, por ejemplo, cuando los animales entran en celo en momentos diferentes. Ustedes saben que los animales, nosotros somos muy extraños como animales, los humanos. Nosotros podemos tener sexo 24 horas todo el mes, todo el año. No es una temporada que reservamos para eso. Pero lo general es que en los animales sí hayan temporadas donde son reproductivos, ¿sí? Entonces, hay una barrera precigótica donde dos animales no se reproducen entre sí
porque no coinciden estos momentos del año en los que ellos están con la intención de reproducirse. Ese es otro tipo de barrera. Otra es, por ejemplo, donde no encajan los genitales, porque el pene de uno no es demasiado grande para la vagina de otro, o viceversa. Sí, no, hay muchísimos modos de reproducción y por eso decimos que vamos a usar los animales como excusa para hablar de biología. Pero ese es un ejemplo, no toda la reproducción se da con penes y vaginas, hay muchísimos otros mecanismos y muchísimos otros estructuras sexuales para la reproducción. Entonces, pero cuando no hay compatibilidad a nivel de gónadas, a nivel de genitales, entonces también hay una barrera presigótica. Y bueno, también hay diferentes características como el cortejo, por ejemplo. Si usted es una especie, usted está programada para cortejar, para enamorar de cierta forma a sus parejas. Algunas especies lo encuentran atractivo y otras no. ¿Sí? Hay animales que encuentran atractivo tener cierto olor a sudor fuerte, digamos, o a olor corporal de una mezcla de orina con semen, con heces, con todo esto, y eso es agradable para otro. Imagínese que alguien le llegara a enamorar con un aroma de ese tipo, usted quizás no se sentiría tan agradada, pero en algunas especies sí lo es. Entonces, cuando no coinciden estos rituales reproductivos, entonces llamamos que hay también una barrera presigótica porque el hecho de hacer ciertos rituales es para enamorar a la otra pareja. Entonces, si usted no encuentra atractivo lo que esa especie hace, usted no le va a hacer caso. Entonces, son barreras presigóticas. Y luego hay barreras postsigóticas, que es cuando sí pudo haber sexo, pero este sexo no fructifica en vida. Puede ser porque generan hijos que son infértiles, como los híbridos, o porque procesos como la meiosis, por ejemplo, se ven interrumpidos. Imagínense que cada animal tiene cromosomas en diferente cantidad. ¿Mm? Nosotros tenemos 23 pares, y pero la mosca tiene otra cantidad, el burro tiene otra. Entonces, entre especies eso es distinto. Entonces, en la meiosis hay una etapa donde cromosomas que llamamos homólogos se aparean, ¿sí? El 17 de su mamá con el 17 de su versión de su papá, y entonces se hace una recombinación genética. Entonces, ¿cómo podría hacerse este proceso en animales que tienen diferente cantidad de cromosomas? Entonces son barreras postsigóticas que hacen que aunque dos animales puedan tener sexo, por ejemplo, ustedes han visto los perros que con cualquier cosa, hasta con una pantufla pueden hacerlo, depende, aunque haya coito, aunque haya un cigoto donde un óvulo y un espermatozoide se unen, luego hay mucha más tela que cortar de compatibilidad genética que impide que las especies se unen. Entonces, quería decir esto porque el desarrollo por etapas es lo que permite la variabilidad en la vida, que hayan animales con pelo, que hayan animales sin pelo, que hayan animales con ojos, sin ojos, etc. Y eso se da porque hay un desarrollo embrionario, pero que un desarrollo embrionario se da porque hay reproducción y porque hay óvulos y espermatozoides combinándose. Entonces, dijimos, esto da lugar a especies diferentes y entonces me interesa que lleguemos al punto de por qué las especies tienen esta tendencia a solo reproducirse entre sí. Lo hacen porque hay barreras presigóticas y postsigóticas. Entonces, con esto terminamos y cualquier consulta la pueden poner como comentario o la pueden poner en el grupo que manejamos. Que tengan un muy bonito día.